En esta nueva entrega del ciclo que hemos denominado Bienestar al Día, queremos hacer una nueva presentación de comentarios acerca de este trabajo de problemas de salud mental y de riesgo de suicidio en médicos y médicas que salió publicado en la revista The Lancet el año pasado. En esta segunda entrega vamos a dedicarnos al tema preocupante del suicidio en médicos, médicas y en el personal de salud, que es un problema de preocupación mundial y también, obviamente, en nuestro país. En este trabajo lo que se recopilan son estudios de revisiones sistemáticas y de metaanálisis, y trataremos de ir tratando de contestar en esta presentación estas preguntas. ¿Qué tan alto es el riesgo de conductas suicidas en médicos, médicas y en el personal de salud? ¿Hay especialidades con mayor riesgo de suicidio que otras? ¿Cómo incidió la pandemia en esta problemática? Y por último, ¿cuáles son los factores de riesgo en médicas y en el personal de salud a los que deberíamos apuntar en programas de prevención y de promoción de salud mental? Con respecto a la primera pregunta, las tasas de mortalidad general en médicos, médicas, por todas las causas, es menor que en el resto de la población general. Pero esto no es así en el caso del suicidio. Médicos y médicas tienen un riesgo dispar en este tema. Una revisión sistemática y un metaanálisis en el 2019 concluyó que la tasa de mortalidad estandarizada general es de 1,44 para los suicidios entre los médicos comparado con otras profesiones, como por ejemplo profesores de secundaria. Este riesgo contrasta con una tendencia general de que aquellas ocupaciones con mayor riesgo de suicidio son las menos calificadas. Aquí tenemos que el riesgo es más elevado en profesiones altamente calificadas, que no solamente implica a los médicos y médicas, sino también a enfermería y odontología, como vamos a ver más adelante. En un estudio basado en el Registro Nacional Danés, los médicos tenían un mayor riesgo de suicidio que cualquiera de otras 55 ocupaciones consideradas. Y aumentaron estas tendencias, estas tasas, al considerar, al tener en cuenta otros factores sociodemográficos. Un dato todavía más preocupante: las médicas parecen tener una tasa de suicidio significativamente más alta que las mujeres de la población general y que los varones médicos. De 7.877 resultados de búsqueda, bueno, se encontraron 32 artículos de revisión sistemática y 9 de metaanálisis. Este estudio mostró una tasa de mortalidad estandarizada de suicidio significativamente mayor en médicas en comparación con las mujeres en general, de 1,46. Y es mayor que en el sexo masculino, en el cual las tasas de mortalidad estandarizadas por suicidio parecen ser menores que en la población general. Otros estudios que se basan en el riesgo relativo de suicidio, que comparan médicos varones y médicas mujeres, dicen que el riesgo relativo de suicidio en los médicos varones con respecto a la población general es entre 1 y 2%. En cambio, en las mujeres puede llegar a 2 a 4%. No vamos a presentar este estudio, pero es un estudio de la doctora Claire Gerada del Reino Unido, que se puede encontrar fácilmente en la internet. En este estudio se encontró que la tasa de mortalidad estandarizada de suicidio era alta en mujeres médicas y baja en hombres médicos, que las tasas disminuyeron con el tiempo en ambos grupos, lo cual parecería ser un factor, un dato positivo, y que los suicidios en los médicos son multifactoriales y es fundamental realizar más investigaciones acerca de cuáles son estos factores. ¿Qué pasó con la pandemia y las conductas suicidas en el personal de salud? Vamos a presentar dos estudios. Este que se hizo en Bélgica. Bélgica es el país de la Unión Europea que tiene tasas de suicidio en la población general más altas.
En una muestra muy, muy grande de personal de salud en distintos centros de Bélgica, la prevalencia de ideación y conducta suicida en los 30 días previos a la encuesta durante la pandemia del COVID-19 fue de 4%. 3,6% informó deseo de morir. 1,5% ideación de suicidio. 1% plan de suicidio. Y 2 personas habían intentado, que configura 0%. Estas cifras resultaron superiores que las obtenidas en estudios previos a población general, trabajadores de la salud y personal militar, lo que sugiere que la pandemia podría haber tenido un efecto en esta mayor prevalencia. En un estudio español de ideación y conducta suicida en los 30 días previos a la encuesta, en una cohorte de trabajadores hospitalarios españoles, la prevalencia de ideación y conducta suicida en los 30 días previos a la encuesta durante la primera ola de la pandemia de COVID fue de 8,4%. Es una cifra verdaderamente muy alta. 4,9% ideación pasiva solamente. 3,5% ideación activa con o sin un plan o intento. En total, 6 profesionales habían intentado suicidarse en los últimos 30 días. La ideación y conducta suicida se mantuvo significativamente asociado con el estado de ánimo de por vida, o sea, con los antecedentes de trastornos depresivos en la vida previos a la pandemia y con trastorno con ansiedad. Pero identificaron además factores modificables. Y lo interesante es que estos factores modificables tenían que ver con temas de la organización del trabajo y del sistema de salud, como podían ser la percepción de falta de personal, de coordinación, de comunicación, de adecuada supervisión en el trabajo y el estrés financiero que significó para muchos la pandemia. Conclusiones: la ideación y la conducta suicida de 30 días en los trabajadores del hospital durante la primera ola del brote de COVID en España fue alto. La otra pregunta: ¿qué factores inciden para un mayor riesgo de suicidio en médicos y médicas y de personal de salud? Un estudio que nos vamos a presentar ahora muestra que en el caso de las mujeres médicas que tienen un riesgo mucho más elevado de suicidio que la población general, sin embargo, tienen menos intentos. Esto quiere decir que cuando intentan son mucho más efectivas en lograr el objetivo y alcanzar efectivamente el suicidio. Esto hace pensar que el acceso a los medios letales y el conocimiento para usarlos de manera efectiva es una de las razones más importantes para el aumento del riesgo de suicidio en el personal de salud. Sumado al hecho de que existen barreras específicas que impiden el acceso oportuno al tratamiento y al apoyo. De los datos que aparecen en los estudios, muestran que solamente entre 13 y 36% de los médicos y médicas que consideran que tienen algún problema emocional o algún problema de salud mental buscan ayuda. 1 de cada 10 o 3 de cada 10. Esto hace pensar que existen barreras muy importantes para que los médicos y las médicas reciban el adecuado tratamiento de manera oportuna. ¿Cuáles pueden ser? Los temores con respecto a la confidencialidad. Todavía hay mucho miedo al estigma y a la discriminación. Las posibles consecuencias para la carrera. El que conste esto en la historia clínica, hay que ver que los médicos y médicas nos atendemos en los lugares donde trabajamos. La falta de tiempo, que puede afectar el empleo. La creencia de que podemos los médicos manejar cualquier síntoma por nosotros mismos. Este sentido de que necesitamos poca ayuda y podemos, podemos solucionar nosotros todos nuestros propios problemas de salud. Alta prevalencia de autoestigma, a menudo impulsado por la opinión de que los médicos deberían ser como invencibles, así como por el miedo a la discriminación. ¿Hay diferencia en el riesgo en algunas especialidades? Bueno, hay evidencia emergente, esto es, no una evidencia claramente demostrada, pero sí parece existir un vínculo entre el área de especialidad y el riesgo de suicidio en anestesistas, psiquiatras, médicos generales y cirujanos generales, los cuales podrían tener tasas más altas de suicidio que otros especialistas. Si esto se confirma, no está claro si este hallazgo se debe a que existe mayor
índice de enfermedad mental en estas especialidades. Sabemos que sí existe mayor prevalencia de desgaste laboral y burnout en estas especialidades, no así si existen o no otros trastornos mentales. Mayor acceso a medios de alta letalidad, más barreras para buscar ayuda o una combinación de estos y otros factores. Por ejemplo, el aparente aumento del riesgo de suicidio entre los anestesistas parece estar relacionado con una combinación de tasas más altas de malestar psicológico y un mayor acceso a los medios letales. Teniendo en cuenta estas barreras que hacen que el personal de salud no reciba una atención oportuna frente a problemas emocionales entre los cuales existe el riesgo alto de conductas suicidas, queremos decir que en Bienestar en Salud estamos abiertos a recibir todas las dudas, todas las consultas, en un marco de estricta confidencialidad. Por lo tanto, invitamos a todos aquellos que sientan que necesitan algún apoyo o que tienen dudas con respecto a cómo están pasando o cuál es su nivel de malestar emocional o el tratamiento que podrían recibir, que se comuniquen con nosotros por estas vías. El WhatsApp, el correo electrónico o que busquen más información en nuestro sitio web. Nos encontramos en la próxima entrega de Bienestar al Día.